sí te escucho. Va que va. Ahorita comienzo a compartir pantalla. Y bueno, listo. Ya también ya empezó la grabación. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ok. Vale, pues. Bueno, ya Luis puso el comentario para crear un directorio. Y bueno, la vez pasada estuvimos viendo los métodos sobre arreglos. Y bueno, también les compartí esta pequeña imagencita, más o menos como para, bueno, igual entenderlos de una manera gráfica. Ahí que hace la función map, filter, every, sum, fill y bueno, las que estuvimos viendo la vez pasada. Ok, voy a mover esto para acá. Y bueno, voy a abrir yo mientras el repositorio del curso que estamos trabajando y listo. Y bueno, aquí pues vamos a crear nuestra carpeta de la clase 7. A ver, sí. Clase 7, que en este caso lo que vamos a ver va a ser una función de arreglos que nos faltó ver la vez pasada, que es la función sort. Y también vamos a ver algunos métodos de objetos. Así que le vamos a poner pues como sort y objetos. Y listo. Y bueno, aquí entonces vamos a comenzar primero creando un nuevo archivo. A este archivo le vamos a llamar como, bueno, método sort. Sort.js. Y bueno, sort es un método de los arreglos que nos va a ser de muchísima, muchísima utilidad, tanto para frontend como para backend. Este creo que es de los métodos más utilizados. Y bueno, vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos a declarar un arreglo. Creo que este está muy chiquito. Ahí ya se ve mejor o luego un poco más grande. Así está bien. Ok, de acuerdo. Si alguien quiere que lo amplíe un poco más, igual, pues con confianza. Y bueno, vamos a crear un arreglo de números y bueno, vamos a agregar simplemente números. Como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Y bueno, podemos imprimir nuestros números. Y también, bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que hace exactamente el método sort. Aquí vamos a imprimirlo. Tenemos nuestros números y le ejecutamos el método sort. Aquí como pueden ver, pues siempre JavaScript nos muestra qué es lo que va a pasar. Bueno, aquí nuestro editor Visual Studio Code, al posicionar nuestro cursor sobre un método, pues nos va a dar información acerca de esto. Aquí, como ven, lo que pasa, lo que recibe como parámetro es una función de comparación. Ahorita vamos a ver qué es lo que hace. Pero por vía de mientras lo vamos a ejecutar así solito, sin haber mandado a llamar una función de comparación. Aquí, bueno, lo ejecutamos con Node y este archivo se llama método sort. Y como pueden ver, primero nos imprime nuestro arreglo original y después el resultado de haber aplicado el método sort. Pero como pueden ver, esto no tiene mucho sentido y de hecho ni siquiera se encuentra ordenado. Aquí como podemos ver, pues no tiene sentido que vaya primero el 1 y primero el 10. Esto al menos para nosotros. Pero en el caso de JavaScript sí tiene sentido porque cuando tenemos aquí el método sort sin pasarle ningún argumento, ninguna función de comparación, en este caso pues lo hace con base en el estándar Unicode. Así que es por eso que la manera de organizar los números en Unicode no es la misma que de organizarlos como nosotros lo hacemos. Así que para eso es necesario que le pasemos una función de comparación.
Así que bueno, vamos a comenzar aquí definiendo una función de comparación y vamos a explicar más de qué trata. Aquí si hacemos, si hacemos hover de nuevo aquí nos está diciendo qué es lo que espera esta función de comparación, que aquí es nuestro parámetro compareFN. Y como ven aquí nos dice que recibe dos argumentos. Nuevamente, esto que nos muestra aquí el editor es código de TypeScript, que de hecho aquí mismo en la reunión se encuentra Luis, y bueno, ya si al final del curso nos queda suficiente tiempo, pues vamos a dar entre los dos un curso rápido de TypeScript. Y bueno, entonces vamos a comenzar definiendo definimos una función de comparación. En este caso vamos a especificar para qué. En este caso será para ordenar números y los vamos a ordenar primero ascendente. Bueno, por ordenar números, estos ya están ordenados, así que ahorita vamos a ver. Y bueno, en este caso vamos a definir nuestra función. La vamos a definir en nuestro caso como una función de flecha. Le voy a llamar como compare function. Y pues va a recibir dos argumentos. Estos argumentos le podemos llamar como nosotros queramos, pero por lo general lo van a ver en varias bases de código que le suelen poner simplemente como A y B. Y bueno, vamos a poner lo que retorna. Aquí también les voy a enseñar otra bondad del editor Visual Studio Code, el cual se trata de escribir comentarios para las funciones. Así que bueno, vamos a escribir un comentario multilínea en JavaScript. Esto lo hacemos escribiendo una diagonal, luego un asterisco, otro asterisco y bueno, aquí el editor nos lo completa. Así que pues seguimos, damos Enter y si vemos aquí nos completó esto. Aquí tenemos las palabras para y bueno, aquí nos completa los parámetros que tenemos aquí. Esto es muy útil ya que puede ayudar a documentar nuestra función. Aquí como ven si hacemos hover sobre nuestra función de comparación, aquí nos está mostrando nuestros parámetros. Y en esos parámetros podemos agregar comentarios. Podemos agregar comentarios dentro de este comentario. Y esto se va a mostrar en el momento en el que hagamos hover en nuestra función. Esto sirve incluso si estamos importando la función desde otro archivo de JavaScript. Igual, un poco más adelante vamos a ver los módulos. Pero bueno, esto lo podemos borrar. Y bueno, de igual manera si no les apareció, pues pueden escribir simplemente arroba y la palabra para. Y bueno, aquí le vamos a poner que es el primer valor a comparar. Y pues que el parámetro b, segundo valor a comparar. También aquí podemos escribir la palabra, bueno, el arroba, y escribir la palabra returns. Y bueno, vamos a escribir la lógica de lo que es una función de comparación para el método sort. Así que bueno, le vamos a escribir aquí que la función retorna -1 si A es menor que B. Ok, y bueno, la función en este caso también retorna 1 si B es menor que A. Y en todo esto es lo que se basa la lógica de la función sort. Aquí, bueno, primero lo vamos a escribir simplemente con condicionales y ya después les voy a mostrar una forma más corta de escribirlo. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una comparación. Si A es menor que B, pues en este caso vamos a retornar -1. Caso contrario, retornamos el valor 1. Y esta función de comparación se va a pasar como argumento a nuestro método sort y bueno, se va a ejecutar la lógica que nosotros queramos. Aquí bueno, vamos a poner esto aquí. Recuerden, como vimos la vez pasada, podemos utilizar el comando format document
una vez que hayamos configurado Prettier, para que al desplegar esta ventana, recuerden con la combinación de teclas Ctrl-Shift-P, escribimos Format Document y bueno, nos deja nuestro código mucho más bonito. Así que bueno, ahora vamos a pasarle aquí a Sort, le vamos a pasar la referencia a la función CompareFunction. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Y como podemos ver, ahora las cosas estos números sí, bueno, de por sí estaban ordenados. Pero recuerden que aquí vamos a hacer una copia. Recuerden que si no le pasamos ninguna función de comparación, por defecto va a basarse en el estándar Unicode. Así que bueno, esto puede, si no le pasamos nada, puede lidiar a bastantes bugs. No es como por ejemplo en otros lenguajes como Python, Java, C++, que tienen funciones sort que por defecto te ordena números. La función de JavaScript, pues tienes que definir esta función, pero vamos a ver que podemos ponerle una lógica bastante poderosa a esto. Así que como podemos ver, pues aquí tenemos en primera instancia el arreglo original, después tenemos el arreglo que es resultado de utilizar el método sort sin pasarle ninguna función de comparación. Y aquí tenemos una función de comparación, el resultado de pasarle una función de comparación a sort. Aquí, si nos podemos dar cuenta, lo que se hace es que se va comparando elemento por elemento. Y bueno, eso es el criterio que toma, que si A es menor que B, retorna -1. Cuando nosotros definimos un retorno -1, quiere decir que para nuestra lógica A es menor que B. Esto en este caso es para números, para ordenar números en un orden ascendente. Pero bueno, ¿qué es lo que pasaría si nosotros, por ejemplo, quisiéramos que fuera un orden descendente? Aquí incluso podemos definir nuestra función en la misma línea. Bueno, voy a comentar estos dos. Y bueno, recuerden lo que les comenté de utilizar esto para comentar nuestras funciones. Ahora si hacemos hover aquí, ya nos va a dar todos estos detalles. Aquí nos va a dar detalles acerca del parámetro A, que se trata del primer valor a comparar, de nuestro parámetro B, que aquí bueno, es el segundo valor a comparar, y bueno, el return, el retorno. Y bueno, aquí nos aparece el comentario, todo esto que tenemos aquí. Y de hecho, por ejemplo, si hacemos hover incluso en esta función de aquí, también nos muestra esto. Esto puede ser bastante útil cuando estemos trabajando en equipo, ya que nos puede ahorrar, puede hacer que el trabajar en equipo sea muchísimo más ágil. Igual esto funciona cuando se están exportando módulos y cosas así, o estamos utilizando una función en varios archivos y pues no queremos irnos directamente a la función para ver de qué se trata. Esto es pues un buen abstract, una buena descripción breve acerca de qué es lo que hace la función. Y bueno, aquí también podemos definir otra función, podemos definir esto aquí mismo como una función anónima de flecha. Así que bueno, aquí definimos nuestra función anónima de flecha, nuestra arrow function, y le pasamos el argumento A, el parámetro A y el parámetro B. Y en este caso, lo que podemos hacer para ahorrarnos este código, en el caso de ordenar números ascendentemente, es simplemente A menos B. Así que, bueno, viéndolo bien, esto tiene mucho sentido, porque por ejemplo, si comparamos aquí 1 con 2, 1 menos 2, pues va a ser igual a -1, que es negativo. Así que bueno, aquí vamos a comparar esto, vamos a ejecutarlo y como pueden ver, aquí se están ejecutando nuestros números correctamente. Y bueno, en este mismo método incluso podríamos hacer otra cosa si es que quisiéramos que fuera en orden descendente. Aquí voy a copiar esto, lo voy a pegar y bueno, podemos hacer aquí como una negación. Envolvemos A y B en paréntesis y simplemente ponemos un signo menos al principio. Así que ahora vamos a ver qué es lo que pasa.
Ejecutamos y como podemos ver ahora nuestra función de comparación nos devuelve los números en orden descendente, es decir, de mayor a menor. Así que bueno, si quisiéramos ordenar nosotros un arreglo de números, pues esto nos puede ayudar bastante. Y ahora, ¿qué es lo que pasa si después de esto yo imprimo el arreglo original? En este caso, el método sort, para efectos de esto, sí está mutando al valor original. Sí está mutando a nuestro arreglo original, que sería este de numbers. Así que, pues, para evitar esto, si queremos ordenar un arreglo y generar una copia a partir de eso, pues podemos utilizar el operador spread, que ya hemos estado viendo constantemente. Y bueno, con esto nos ahorramos el que nos ordene nuestro arreglo, si es que, supongamos, quisiéramos crear otro arreglo aparte como números, y bueno, queremos crear, no sé, dos arreglos, números ordenados y ascendentemente y números ordenados descendentemente. Bueno, podemos utilizar el operador spread que hemos visto en clases anteriores para evitar este problema. Pero bueno, yo les dije al principio que la función de comparación es mucho más que solo comparar números y ordenarlos ascendente o descendentemente, sino que nosotros podemos especificar nuestra propia lógica. Así que ahorita voy a comentar esto. Y así que bueno, vamos a definir ahora un arreglo, pero este va a ser un arreglo más complejo, este va a ser un arreglo de objetos. Le vamos a poner como const persons. Y bueno, creo que la clase pasada teníamos uno aquí. Voy a ver si lo reutilizo para esto. Bueno, este nos puede servir. Este nos puede servir, es de lo que estuvimos utilizando en la clase pasada. Así que bueno, aquí tenemos un arreglo, le vamos a agregar otras dos personas para hacerlo un poco más interesante. Y bueno, no sé, a una de estas personas le podemos poner como Mariana y a la otra le podemos poner como Pedro. Y de igual manera pues vamos a modificar las edades. Y bueno, para este objeto, para este arreglo tenemos objetos los cuales tienen el campo de nombre, de edad y el semestre. Y listo, en este caso pues vamos a imprimirlos. Y bueno, vemos que así es como se nos imprime nuestro arreglo originalmente. Pero ahora también podemos definir una función de comparación más compleja. Por ejemplo, aquí le podemos poner nuestra función const ordenar. Le vamos a poner ordenar por nombre. Y bueno, esta función recibe como argumentos, bueno, le podemos cambiar como P1 de persona 1 y P2. Recuerden que esto, pues, al ser una función, pues le podemos poner los nombres de parámetro que nosotros queramos. Y aquí vamos a definir nuestra lógica. En este caso podemos definir como si el campo P1, su campo nombre, es menor que P2.nombre, que para efecto de esto retorne -1. Y si no, que retorne 1. Y bueno, ahora no nos podemos ir aquí abajo, vamos a copiar esto. Y bueno, vamos a tener aquí nuestras personas, .sort. Y ahora le vamos a pasar la referencia a esta función de comparación, que es la función de comparación ordenar por nombre. Y esta le vamos a pasar ordenar por nombre. Y vamos a ver ahora qué es lo que pasa.
Y creo que estos ya estaban ordenados. Sí, estos ya están ordenados alfabéticamente, curiosamente. Bueno, vamos a revolver esto un poco. Listo, volvemos a ejecutar. Y como pueden ver, bueno, aquí tenemos nuestro arreglo de objetos original. Aquí como podemos ver, pues los nombres están ordenados por como, bueno, originalmente, como estaban. Pero ya nuestro segundo arreglo, ya después de pasarle al método sort esta función ordenar por nombre, pues ya pudimos lograr ordenarlos. Así que como pueden ver, utilizando el método sort, realmente nosotros podemos hacer muchas cosas, le podemos pasar una lógica tan compleja como nosotros queramos. Y bueno, vamos a hacer un par de ejemplos más. Aquí le vamos a pasar, por ejemplo, personas ordenadas por nombre. Y vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a pasar a personas, en este caso ordenadas por semestre. Le voy a poner aquí ascendentemente. Voy a copiar esto. Lo pego y bueno, voy a hacer otro descendentemente. Y bueno, aquí vamos a imprimir esto. Va a ser personas.sort. Y bueno, ahora vamos a definir pues la lógica. En este caso no vamos a utilizar una función definida acá, sino que la vamos a definir directamente aquí en el cuerpo de esta función. Así que aquí tenemos pues nuestra persona 1, nuestra persona 2, y lo que vamos a retornar es si P1.semestre bueno, P1.semestre menos P2.semestre. Y bueno, vamos a copiar esto. Y para ordenarlo de manera descendente, recuerden que la forma más fácil de hacerlo es simplemente envolver esto entre paréntesis y ponerle un signo menos. Ahora vamos a ver el resultado de esto. Aquí, bueno, tenemos nuestro arreglo original de objetos. Aquí tenemos las personas ordenadas por nombre. Aquí tenemos las personas ordenadas por semestre ascendentemente. Aquí va 1, 4, 7, 8, 8. Y bueno, aquí tenemos las personas ordenadas por semestre de manera descendente. Y como pueden ver, pues la verdad es que el método sort es tiene muchas posibilidades. Nosotros, independientemente de la estructura que queramos ordenar, pues podemos pasar una lógica tan compleja como nosotros queramos. Incluso si, por ejemplo, estos objetos fueran todavía más complejos y tuvieran por dentro de campos un objeto con un arreglo y cosas así, pues también lo podemos hacer con el método sort. Solo hay que tener mucho en consideración lo que le estamos pasando como argumento, que sería nuestra función de nuestra función de comparación. Y también vimos en este caso lo que es la forma de comentar aquí en Visual Studio Code para que nos muestre información relevante acerca de las funciones. En este caso, bueno, supongo que funciona igual en otros editores, pero bueno, esto ya pueden ver que al menos en Visual Studio Code pues es rapidísimo, nada más hacemos un hover y pues ya nos da la información acerca de nuestra función. Así que bueno, ya con esto terminaríamos todos los métodos de arreglos. Y bueno, la gran mayoría de estos fueron incluidos en ECMAScript 6. Así que bueno, igual entra dentro de la parte de JavaScript que estamos viendo, la parte moderna. Muchos de estos métodos no estaban disponibles en versiones anteriores de JavaScript. Así que bueno, ahorita terminamos con los arreglos. Y ahorita pues vamos a comenzar con los objetos. Así que les voy a pedir que creen por aquí un nuevo archivo. Y este archivo pónganle objetos. Objetos.js.
y ahorita me avisan cuando estén listos. ¿Qué tal? ¿Ahorita ya listos para continuar? Ok, de acuerdo. Entonces, pues, seguimos. Y bueno, ahorita vamos a ver los objetos. Vamos a ver dos cosas. Los objetos y también vamos a introducir otro concepto que es el modo estricto. Bueno, para comenzar con los métodos de objetos, pues vamos a definir un objeto. Sencillo. Le vamos a poner persona. Y este objeto pues va a tener algunos campos sencillos. Como le vamos a poner name, igual a Juan, por ejemplo. Ya ven que casi siempre pongo los mismos nombres para los ejemplos, pero bueno. Podemos poner un campo de edad. Eric, creo que puedo hacer un poquito más grande la letra. Un poquito. Ah, claro, claro, sí está bien. Gracias, gracias. Voy a hacer la terminal mejor ahorita para abajo. Y voy a ocultar esto. Ok, vamos a poner otro campo, por ejemplo, su altura, que sea un número. Y bueno, también podemos pasar un arreglo como fab colors, que pueda ser un arreglo de cadenas, como blue, red y pink. Ok. Y bueno, recuerden que siempre podemos formatear esto en caso de que queramos corregir nuestra sintaxis, para que esté de una manera mucho más presentable. Así que bueno, vamos a comenzar primero con el método keys. Método keys que recibe argumento un objeto. Este primer método lo que va a ser muy sencillo. Simplemente retorna un arreglo con las llaves del objeto pasado como argumento. Bueno, como parámetro. Así que vamos a ver aquí qué es lo que hace. Para esto tenemos que mandar a llamar al objeto object, valga la redundancia. Lo podemos ver como si fuera la clase object y todo eso, pero bueno, ya que veamos programación orientada a objetos aquí, que van a ser nada más fundamentos, vamos a ver que realmente los objetos en JavaScript no existen, sino que en realidad pues, son funciones, prototipos, realmente tal cual el concepto de programación orientada a objetos en JavaScript más o menos se emula, pero vamos a ver que no existe tal cual. Así que aquí tenemos que escribir la palabra reservada object con mayúscula y vamos a usar su método keys. Y para esto le vamos a pasar el objeto que queramos, que en este caso es el objeto llamado persona. Así que listo, vamos a ejecutarlo con node objetos.js. Y bueno, aquí como pueden ver nos pasa un arreglo con todas las llaves. ¿Y qué son las llaves? Las llaves son esto. Recuerden que cuando les comenté en un principio qué eran los objetos, es un conjunto de tuplas donde tenemos una llave y un valor. Aquí como saben, bueno, nuestra llave es el nombre que tiene cada uno de estos campos y el valor pues puede ser lo que nosotros queramos. Una cadena, un número, un arreglo, otro objeto, un arreglo de objetos, puede ser lo que nosotros queramos y tan complejo como se pueda hacer. Así que bueno, eso es lo que hace este primer método. Como ven, es muy sencillo y es muy directo lo que hace. También tenemos el método entries. Igual recibe un objeto como argumento. Y en este caso lo que va a hacer es que retorna
los pares. Bueno, todos los pares. Y bueno, recuerden que un par se conforma de una llave y su valor. Así que vamos a imprimir esto. Mandamos de nuevo a llamar al método object. En este caso va a ser entries, su método, al que vamos a mandar a llamar. Y le vamos a llamar nuestro objeto, le vamos a pasar nuestro objeto que se llama persona. Limpiamos la terminal, ejecutamos y aquí, como pueden ver, nos está pasando un arreglo de pares. Aquí tenemos nuestro primer arreglo y se compone por nombre y Juan, el siguiente campo que sería edad y su valor, la altura y su valor, y también pues el nombre de FabColor y otro arreglo. Aquí, como pueden ver, nos está pasando todas las tuplas que conforman a nuestro arreglo. Y bueno, vamos a comentar esto y vamos a seguir. Y bueno, ahora vamos a utilizar también otro método que es fromEntries. Este igual recibe como argumento un objeto. Y bueno, en este caso lo que va a hacer es que va a crear un objeto a partir de un arreglo de pares. Bueno, el método anterior, entries, retorna todos los pares. Le voy a poner aquí que retorna un arreglo de pares. Así que vamos a ver qué es lo que hace este método. Para esto, pues, podemos utilizar, de hecho, el objeto que ya tenemos aquí. Voy a pasar la terminal aquí a la derecha. Y bueno, podemos definirlo simplemente como const. Le podemos poner, bueno, temp, que va a ser temporal. Y va a ser igual a object.entries de nuestro objeto persona. Y ahora vamos a pasar el fromEntries. Vamos a crear un nuevo objeto a partir de estos pares. Aquí, bueno, vamos a imprimir lo que es temp. Y como recordemos, pues lo que hace el método entries es que nos pasa el arreglo de tuplas. Pero si nosotros, por ejemplo, tuviéramos otro arreglo de tuplas que se genere de otra fuente, nosotros lo podemos convertir en un objeto simplemente con este método. Así que vamos a crear un nuevo objeto, el cual se va a llamar new object. Y bueno, este objeto va a ser el resultado de usar el método fromEntries y pasarle como argumento pues un arreglo de tuplas. Así que vamos a imprimirlo. Y bueno, en este caso estoy imprimiendo esto. Ahora sí ya estamos imprimiendo el nuevo objeto. Y como pueden ver, lo que hace el método fromEntries es prácticamente... Ya, oye, tenía un typo, pero por alguna razón lo escribió bien, qué extraño. Bueno, como pueden ver, lo que hace el método fromEntries es que toma un arreglo de esta manera, un arreglo de pares, y lo que hace es que a partir de esto va a crear un objeto. Y bueno, aquí como pueden ver, se creó nuestro objeto. Hicimos lo contrario, ¿no? Sí, exactamente. fromEntries hace todo lo contrario de entries. Aquí lo voy a comentar. Hace lo contrario al método entries. Sí, así que vamos a pasar ahora al siguiente. Ahora vamos a pasar a is. Is en este caso pues es una función de comparación que compara dos valores. Aquí lo vamos a tener como val1 y val2. Y bueno, esto compara dos valores. Y para esto simplemente, bueno, voy a hacer algunos ejemplos de
Vamos a copiar esto. Vamos a escribir object.is. Vamos a pasar pues los parámetros y una coma. Y bueno, esto lo vamos a copiar varias veces. Object.is simplemente lo que hace es que compara dos valores y te retorna pues, verdadero o falso. En este caso podemos comparar como 100, 100, dos cadenas, como hello, hello, y podemos pasar también un arreglo. Y bueno, también lo podemos ver con objetos. Y listo. Vamos a formatear para que eso se vea mejor. Y listo, vamos a ejecutar. Aquí como pueden ver, pues en este caso, al estar haciendo una comparación de tipos de datos primitivos, pues sin problema lo puede hacer. Pero aquí, por ejemplo, al utilizar el método object.is, si ven, aunque estos, bueno, en este caso, este arreglo sea igual a este arreglo, y también este objeto sea exactamente igual que este objeto, nos está devolviendo false. ¿Esto por qué? Recuerden que en JavaScript los tipos de datos no primitivos se manejan como referencias. Así que en realidad, aunque estemos haciendo una comparación aquí, lo que estamos comparando en realidad son las direcciones de memoria de estos dos, de cada uno de estos elementos. Estamos comparando si eso es igual. Y en este caso no lo es. Por ejemplo, podríamos hacer un ejemplito aquí como const object, y bueno, este va a ser igual a igual a 10, b igual a 20 y c igual a 30. Y bueno, podemos hacer unas referencias a este objeto, objeto 1, bueno, objeto referencia 1, que va a ser igual a object. Vamos a copiar esto y este le vamos a poner objeto referencia 2. Y ambos van a ser igual a object. Así que ahorita vamos a comparar esto y vamos a ver qué es lo que pasa. Object ref 1 y object ref 2. Ejecutamos y en este caso nos está dando true. ¿Pero por qué está dando true? Nos está dando true porque tanto este objeto como este objeto apuntan a la misma dirección de memoria de este object. Por eso es que es true. Tal vez ahorita ustedes se estén preguntando, bueno, ¿y entonces cómo le hago para comparar que dos arreglos y dos objetos sean iguales? Y les voy a decir que es algo más complejo de lo que parece. Hay varias técnicas. Hay varias técnicas, pero la mayoría están consideradas como una mala práctica. Porque, por ejemplo, podríamos convertir estos arreglos a cadenas de texto, pero en este caso, bueno, vamos mejor a verlo. Nos olvidamos de esto. Voy a copiar este. Lo voy a llamar object 2. Con este le voy a poner object 1 y object 2. Y bueno, aquí volvemos a lo mismo, de que nos va a dar falso. Pero, ¿qué es lo que pasa si nosotros lo convertimos esto a cadena? En este caso, pues vamos a utilizar el método JSON.stringify. Y bueno, vamos a convertir esto a cadena. Este método lo vimos la vez que estábamos viendo typecasting. Así que bueno, ahora vamos a comparar esto. Y como pueden ver, en este caso sí nos da true. ¿Por qué? Porque lo que hace es que convierte esto a cadenas. Pero, ojo, esto es una muy mala práctica. Porque en este caso los dos objetos son iguales. Pero son iguales en el sentido de que, bueno, las llaves están en el mismo orden. Y aquí es por eso que al final nos da true. Pero ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo,
pasamos C primero. Aquí le voy a poner una coma. Y aquí voy a eliminar esto. Y voy a ejecutar. Y en este caso nos da false. Así que ya vieron, al estar comparando pues, objetos y convertirlos a cadenas de texto, con que una sola llave haya cambiado de lugar, ya valió. Con que una sola llave esté en una posición distinta, ya no van a ser iguales las cadenas. Así que esto pues es una muy mala práctica. Ya pronto vamos a comenzar a ver librerías externas. Y bueno, también vamos a ver una librería que se llama Lodash. Esta librería nos va a ayudar a hacer comparaciones de arreglos y de objetos de una manera mucho más sencilla y sin tener que andarnos metiendo en tanto rollo y andar investigando cómo se hacen comparaciones y todo eso. Así que bueno, voy a poner aquí que hacer esto es una muy mala práctica. Como pueden ver, esto realmente nada más va a retornar true en el caso de que todas las llaves estén en el mismo orden. Pero a lo largo de nuestro código podemos llegar a cambiar el orden de las llaves, sobre todo cuando estemos trabajando con objetos más complejos, así que yo les recomiendo que eviten hacer esto. Y bueno, vamos a continuar. Voy a comentar todo esto. Y vamos a pasar al método values. Igual recibe como argumento un objeto. Y bueno, esto es lo que va a retornar. Va a retornar los valores del objeto. Y bueno, este método creo que es bastante descriptivo. Aquí tenemos object.values y vamos a obtener los objetos, los valores del objeto persona. Listo, aquí lo ejecutamos y como podemos ver, aquí nos está devolviendo un arreglo con todos los valores. Podemos decir que aquí keys nos retorna pues las llaves y values nos retorna los valores. Ahora sí que ambos métodos son muy descriptivos. Este mejor lo voy a poner aquí arribita. Y bueno, ya podemos ver. El método keys nos retorna un arreglo con las llaves, values nos retorna los valores y entries nos retorna un arreglo con los pares conformados por values y por keys y por values. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra cosa. Aquí, como pueden ver, si recuerdan, al definir algo con const, en teoría no lo deberíamos poder cambiar, pero recuerden que tanto los objetos como los arreglos son mutables. Así que bueno, voy a pasar esto para acá. Y bueno, si yo quiero agregarle un campo como persona. ¿Qué campo le podemos agregar? No sé, escuela. Y ahora imprimimos esta persona. Aquí, como podemos ver, este campo sí se agregó correctamente. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo es posible que eso se haya hecho si yo lo definí aquí con const? Y con const, en teoría, ya no debería poderse cambiar. Pero en realidad sí se puede, así que hay otra forma en la cual podemos evitar que se hagan modificaciones. Y bueno, este es con el método freeze. Así que bueno, vamos a probarlo. Lo voy a escribir aquí, freeze, y bueno, recibe como argumento un objeto. Y este método, al pasar un objeto por él, simplemente evita que se agreguen o eliminen propiedades del objeto. Así que, por ejemplo, yo voy a poner aquí object
.freeze y le voy a pasar pues la persona. Así que vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Como pueden ver, simplemente no se cambió. No se agregó este campo school. ¿Por qué? Porque al pasarle freeze, lo que hace es, tal cual como lo dice su nombre, traducido, es congelarlo. Así que se congela este objeto y ya no se pueden hacer modificaciones al mismo. Pero como pueden ver, aquí en teoría esto nos debió haber arrojado algún tipo de error. Pero no nos arrojó un error y esto puede ser un tanto peligroso y puede lidiar a ciertos bugs. Así que vamos a ver ahora lo que es el modo estricto. Para activar el modo estricto, simplemente aquí arriba vamos a escribir lo siguiente: use strict. Y ya. Al escribir esto, ya sea en Node o ya sea en el navegador, se activa el modo estricto. Y bueno, nada más con que lo escribamos una vez es más que suficiente. Así que vamos a ejecutar esto. Y como pueden ver, ahora sí me arroja un error. Ahora sí me arroja el error. Aquí me marca que es un type error. Y aquí dice que no se puede agregar la propiedad school porque este objeto no es extensible. Y bueno, ustedes dirán, bueno, ¿qué más es lo que hace el modo estricto? Bueno, pues aquí le voy a poner una lista de cosas que hace. Así que vamos a poner un comentario multilínea. Y bueno, ¿qué hace el modo estricto? Y bueno, lo que hace el modo estricto en primer lugar es que las equivocaciones, esto podría ser una equivocación, un error. En este caso no nos está... Si no tuviera el modo estricto activado, esto no nos estaría arrojando un error, lo cual está mal, ya que pues, en teoría, al haber pasado el método freeze, ya no se puede modificar este objeto. Y aquí pues, al querer hacerlo, pues no se está modificando. No se está modificando, pero no nos está pasando una alerta, no nos está diciendo, oye, no puedes hacer esto. Así que bueno, las equivocaciones también lo podemos llamar como errores silenciosos. Esto es un error silencioso, esto que hace rato nos pasó, que por más que estuviéramos haciendo esto no nos arrojaba ningún error. Esto es un error silencioso. Y en JavaScript son muy, muy, muy peligrosos. Y nos pueden lidiar a hacer código que luego nos pasemos por horas buscando cuál es la fuente del error y no sepamos. Bueno, aquí como pueden ver, el modo estricto nos ayuda bastante a esto. Y bueno, las equivocaciones son errores silenciosos que no retornan nada, ahora van a arrojar errores. Y bueno, esto como pueden ver, ahora ya nos está imprimiendo este error y ya nos está diciendo pues en qué línea y por qué. Así que bueno, otra característica del modo estricto es que al corregir errores, el código de JavaScript se ejecuta ligeramente más rápido. Y bueno, como recuerdan, pues JavaScript se ejecuta bajo un motor que está construido en C++. Al menos el JavaScript que se ejecuta en Node, en Chrome, en Edge y bueno, en los navegadores que estén basados en Chromium. Así que bueno, de por sí JavaScript es un lenguaje bastante rápido, no tanto como C++, obviamente, pero bueno, tener activado el modo estricto nos va a ayudar a prevenir errores y además el código se va a ejecutar ligeramente más rápido. No es una diferencia tan notoria, pero bueno, siempre que podamos tener mejor rendimiento, pues mejor. Y también hay otra cosa. En JavaScript se suelen habilitar a veces las posibilidades de utilizar sintaxis nuevas, de utilizar características que todavía no han sido agregadas al lenguaje. Esto puede sonar un tanto contradictorio, ¿no? Pero bueno,
El modo estricto también desactiva todo esto. Impide que se puedan usar características del lenguaje que aún no se han agregado. Así que bueno, esto es bastante útil. Estas simples tres características del modo estricto nos van a ayudar a escribir código mucho más limpio, a saber de errores de manera anterior. Y bueno, nos ayuda a escribir código más limpio, con menos errores. Y bueno, esto son mejoras por donde lo veamos, sobre todo cuando estemos trabajando en equipo. Así que bueno, también tenemos otro método. Voy a comentar esto, bueno, todavía no. Es el método isFrozen. Y recibe como argumento un objeto. Y bueno, este método lo único que va a hacer es que te informa si a un objeto se le ha aplicado freeze. Y bueno, en este caso vamos a imprimir log. Bueno, vamos a quitar esto para que no truene. Y vamos a imprimir object.isFrozen de persona, para ver si este objeto está o no congelado. Lo vamos a ejecutar y pues aquí nos arroja verdadero. ¿Por qué? Porque ya le pasamos el método freeze. Así que si nosotros comentamos esto, ejecutamos, bueno, en este caso al no estar congelado, pues nos arroja falso esto. Voy a devolver esto a donde estaba, aquí arribita, porque lo vamos a seguir utilizando y voy a comentar esto. Comentar esto y comentar esto también. Y vamos a pasar a otro método. A otro método muy importante. Ahorita son las 2:55. Si alguien, por alguna razón que tenga una clase o algo así, quiere retirarse, adelante. Yo ahorita, pues para compensar los minutos que no estuve, pues me voy a seguir. Así que si alguien se quiere retirar, de todas formas, pues voy a subir esto más tarde en la grabación. Me voy a seguir como unos 10 minutitos más o menos. Así que bueno, vamos a seguir viendo otros métodos. Aquí tenemos, por ejemplo, el método assign, el cual tiene dos argumentos. Un target y una fuente. Y bueno, este método lo que va a hacer es muy sencillo. Simplemente asigna las propiedades del objeto source al objeto target. Uy, aquí el autocompletado de Emmet me jugó una mala broma. Ok. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, voy a crear dos objetos. Objeto 1 va a ser igual a, pues, A con valor de 100, B con valor de 200. Y bueno, a partir de esto voy a crear otro objeto. Este se va a llamar objeto 2. Y le voy a agregar el campo de C con valor de 300 y D con valor de 400. Ok, así que bueno, simplemente con esto voy a crear otro nuevo objeto, objeto 3, que va a ser igual a, en este caso, object.assign. Y bueno, en nuestro primer objeto, que es object 1, nuestro objeto 2. Así que esto lo que hace en principio es que asigna las propiedades del objeto source, que sería nuestra fuente, al objeto target, que es nuestro destino. Y bueno, vamos a imprimir estos tres. Voy a copiar dos veces para no tener que escribir todo. Nuestro objeto 2 y nuestro objeto 3. Y lo voy a ejecutar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. A nuestro objeto 1, como pueden ver, se le agregaron, a la referencia original se le agregaron estas dos propiedades. En este caso está correcto, es lo que queremos hacer, ¿no?
Pero al igual este método assign también retorna un objeto. Así que bueno, es por eso que nuestro objeto 3 se obtuvo del retorno de este método, de ejecutar este código. Pero también se modificó nuestro primer objeto. Así que bueno, ¿cómo podemos resolver esto? Aquí voy a hacer un comentario. En este caso, estamos agregando propiedades al objeto 1. Object 1. Ok, pero ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, nosotros quisiéramos simplemente crear un objeto nuevo a partir de estos dos objetos, sin andar modificando el objeto original? Bueno, pues sencillo. Simplemente a este objeto voy a comentar este código. Le pasamos como primer argumento un objeto vacío, que va a ser en este caso pues nuestro objeto source. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Ejecutamos y como podemos ver nuestro primer objeto no se modificó para nada. ¿Por qué? Porque en este caso el que en teoría estamos modificando, le estamos asignando propiedades, es a este objeto. Pero bueno, como no es un objeto que tengamos definido y que estemos utilizando, no pasa absolutamente nada. Y aquí, como podemos ver, se crea nuestro nuevo objeto a partir de la combinación de estos dos. Si recuerdan el operador spread, esto se utilizaba antes en JavaScript. Este es un método un tanto más antiguo. Pero esto lo podemos lograr de otra manera. Si aquí, por ejemplo, comentamos esto, vamos a crear un objeto object 3. Y bueno, vamos a escribir la sintaxis de objeto. Y lo que vamos a hacer aquí va a ser utilizar el operador spread para repartir los campos de cada uno de estos objetos y con base en eso crear un nuevo objeto. Recuerden, simplemente escribimos punto, 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 o el objeto 1, coma, nuevamente, punto, 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 y el objeto 2. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Limpiamos nuestra terminal, ejecutamos, y como podemos ver, pues aquí ya tenemos exactamente lo mismo. Así que bueno, esta es una sintaxis, el operador spread es una sintaxis nueva que viene en ECMAScript 6. Así que bueno, pues es mucho más sencilla y mucho más directa que utilizar el método object. Tal vez para alguien que no esté familiarizado con JavaScript va a ver esa sintaxis y se va a quedar como de, ay, ¿qué es esto? Pero bueno, para los que ya tengan un mínimo de conocimiento de JavaScript, luego van a saber qué es lo que hace esto. Ahora, hay que mencionar también algo bastante importante. Y es qué pasa si los objetos que quiero mezclar tienen algún campo en común. Supongamos, aquí tenemos los campos A, B, C y D. Todos son distintos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, este campo lo renombro como B? Aquí en este caso ya habría dos campos con el mismo valor. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y como pueden ver, nuestro objeto 3 solo tiene pues aquí estos tres campos, pero se quedó con el valor, el campo B, que es el que se repite en ambos, se quedó con el valor del objeto 2. Así que igual hay que tener mucho cuidado porque cuando estemos combinando objetos no se van a almacenar, obviamente no se van a almacenar los dos, sino que se van a almacenar los valores del que esté más a la derecha. Así, por ejemplo, si nosotros los invertimos como objeto 2 y objeto 1, imprimimos y en este caso el valor de B es el valor del primer objeto, que en este caso es el que tenemos aquí más a la derecha. Así que igual hay que tener bastante cuidado con eso cuando estemos combinando objetos y estos tengan valores en común. Cuando tengan llaves con el mismo nombre. Así que bueno, vamos a ver esto. Comentamos y vamos a pasar a lo siguiente.
ahorita vamos a pasar a otro método también bastante interesante, que es define property. Define property. Y bueno, en este caso pues es un objeto un poco más complejo. Un método un poco más complejo. Aquí tenemos nuestro objeto. Objeto como parámetro, las propiedades y los descriptores. Y bueno, ¿qué es lo que hace esto? Es que define una nueva propiedad o modifica una existente. Así que bueno, aquí vamos a hacer el ejemplo con nuestra persona, la persona que tenemos ya aquí arriba, y bueno, la vamos a imprimir. Y ahora vamos a ejecutar esto. Vamos a agregar una nueva propiedad. Object. En este caso vamos a utilizar define property. Y bueno, aquí vamos a pasar lo que nos dice. El primer argumento de esta función es el objeto. Así que este objeto pues va a ser el objeto persona. Luego la propiedad. Bueno, en este caso le voy a llamar propiedad. Porque, bueno, vamos a agregar una sola propiedad. A esta propiedad le vamos a llamar, por ejemplo, ¿qué falta aquí? Escuela. Le vamos a poner school. Y vamos a pasar los descriptores, que sería nuestro tercer parámetro. En el caso de los descriptores, pues va a ser un objeto. Así que vamos a ver las propiedades de este objeto. El primero es el valor, el value. Así que bueno, para este valor, pues simplemente vamos a pasar una cadena de texto, la cual se va a llamar scom. Vamos a pasar también otra propiedad. Bueno, lo voy a ir comentando. Value, como pueden ver, pues es el valor del campo, el cual puede ser cualquier tipo de dato. Y también tenemos el descriptor greetable. En este caso le voy a poner true. Y bueno, ¿qué es lo que hace el descriptor greetable? Lo que hace es que establece si el valor se puede modificar o si solo es de lectura. O si solo es de lectura. En este caso, al tenerlo en true, es de lectura y escritura. Es decir, que podemos modificar este valor. Pero si no, no lo podemos modificar. Si pasáramos falso, si pasáramos aquí false, nos estaría arrojando un error cuando lo intentemos modificar. Así que, bueno, también tenemos, por ejemplo, enumerable. En este caso también le voy a poner, por ahora le voy a poner a todos que true. Así que, bueno, este otro descriptor lo que hace es que se muestre en la lista de propiedades. Que se muestre en la lista de propiedades, pero ¿cuándo? Cuando, por ejemplo, estemos utilizando, como vimos arriba, el método object.keys. Aquí le voy a poner, por ejemplo, al usar object.keys. Y tenemos un último descriptor. En este caso va a ser el descriptor configurable. Igual lo voy a poner en true. Y en este caso, para lo que nos sirve el descriptor configurable, es para definir si la propiedad puede ser eliminada o eliminada del objeto o modificada. Así que bueno, después de agregar todo esto a la persona, vamos a imprimirla. Así que como pueden ver, pues aquí al utilizar define property se agregó también esta propiedad. Si nosotros hubiéramos hecho pues un persona.school es igual a scom,
pues sí, tendríamos en principio el mismo resultado, pero no tenemos control sobre ninguno de estos descriptores. Así que bueno, ahorita los quito. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo también acerca de esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros aquí, bueno, en readable le ponemos false? Y se me ocurre a mí, por ejemplo, ponerle persona.school. Aquí le voy a cambiar y le voy a poner, por ejemplo, pues a ver, pizza. Si nosotros queremos hacer esto, aquí nos va a arrojar un error. Aquí, como pueden ver, es un type error y nos dice que no podemos asignar la propiedad school al objeto. ¿Por qué? Porque esta propiedad school nada más es read only, de solo lectura. Así que bueno, esto nos puede ayudar a crear objetos que no puedan cambiar. Y por ejemplo, ahorita tenemos enumerable en true. Pero vamos a ver qué es lo que pasa si lo cambio. Vamos a imprimir aquí persona.keys. Bueno, object.keys de persona. Y como podemos ver, pues aquí nos aparecen todas las llaves. Esta es la que nosotros agregamos, la que fue school. Pero si aquí en enumerable lo pasamos a false y volvemos a ejecutar, como pueden ver aquí ya no nos aparece. ¿Por qué? Porque definimos que la propiedad no sea enumerable. Y por lo tanto ya no se va a mostrar en esta lista de propiedades. Y bueno, hay algo que no les había enseñado hasta ahorita, pero de los objetos podemos eliminar valores. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente utilizamos la palabra delete, así tal cual delete. No funciona igual que por ejemplo en Java, en C++ o en otros lenguajes. En este caso delete, su única función es la de eliminar propiedades de los objetos. Así que bueno, vamos a utilizar aquí delete. ¿Y qué queremos eliminar? Persona.school, por ejemplo. Aquí voy a imprimir nuevamente la persona antes de eliminarla. Y después de eliminar este campo. Y como pueden ver, bueno, este es el arreglo original. El arreglo que imprimimos aquí. Este es el objeto. Ah, le puse readable false. Ok. Ah, no se está mostrando, con razón. Si ponen aquí enumerable, en este caso, como ven, tampoco nos apareció aquí. Así que vamos a ponerle enumerable en true. Listo. Volvemos a ejecutar y aquí, como pueden ver, ya nos aparece nuestra propiedad. Pero bueno, aquí escribimos la palabra reservada delete persona.school y como pueden ver, aquí la propiedad que habíamos agregado, pues ya la eliminamos. Pero, ¿qué es lo que pasa si pasamos configurable a false? Limpiamos, ejecutamos y como pueden ver aquí nos dice type error, que no podemos eliminar la propiedad school del objeto. Y como pueden ver, pues este método defineProperty pues nos ayuda bastante a tener más seguridad sobre los objetos que estemos creando. En la gran mayoría de los casos no va a ser necesario pues tener que agregar propiedades de esta manera y en muchos casos ni siquiera no estaremos utilizando este método muy a menudo, pero bueno, es bueno saber que existe. Así que voy a comentar esto. Y listo, ahora voy a pasar al método a ver, voy a ver la lista de métodos que vamos a ver hoy. Y bueno, ahorita vamos a continuar con
con el método getOwnPropertyDescriptor. Y bueno, este método recibe como argumento un objeto y una propiedad. Y bueno, este método, por decirlo así, hace el contrario de lo que está haciendo este método. El primer método que vimos, defineProperty, nos ayuda a definir propiedades y este simplemente nos retorna los descriptores de las propiedades. Y bueno, este le vamos a poner aquí que retorna un objeto con los descriptores de la persona, los descriptores del campo elegido. Así que bueno, le voy a poner aquí console.log object.getOwnPropertyDescriptor y listo, le vamos a pasar persona y la propiedad que queramos. En este caso, pues, la propiedad name. Así que bueno, vamos a ejecutar esto. Y como pueden ver, nos está pasando un objeto. Este objeto es muy similar al que nosotros tenemos aquí. Aquí nos está pasando, por ejemplo, su value, que en este caso el valor es Juan. Readable, en este caso es true. Enumerable, true. Configurable, true. Como pueden ver, cuando nosotros definimos un objeto y no especificamos esto, todo por defecto es true. Así que bueno, esto es el valor que tiene cada uno de los descriptores cuando nosotros estamos trabajando con un objeto. Todos por defecto tienen el valor de true. Así que bueno, voy a comentar esto. Y bueno, vamos a pasar a otro muy similar, que es getOwnPropertyDescriptors y un objeto. Y bueno, este es simplemente lo que va a hacer, a diferencia del primero donde pedimos el objeto de una propiedad en específico. Este retorna un objeto con los descriptores de cada uno de los campos. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Tenemos object.getOwnPropertyDescriptors. Como podemos ver es lo mismo, solo que con una S, y le vamos a pasar el objeto. Este va a ser del objeto persona. ¿Qué se llama persona? Sí, persona. Así que listo, ejecutamos. Y como podemos ver, aquí tenemos un objeto. Un objeto el cual va a estar contenido por objetos con cada uno de los descriptores de los campos de nuestro arreglo, de nuestro objeto. Y bueno, esto pues nos va a dar toda la información y detalles del objeto. Y listo, también tenemos, por ejemplo, el método getOwnPropertyNames. Y bueno, este igual recibe como argumento un objeto. Y en este caso, ¿qué es lo que nos va a retornar? En este caso, retorna en este caso todas las propiedades de un objeto. Así que bueno, vamos a imprimirlo. Y bueno, vamos a ver object.getOwnPropertyNames. Y bueno, vamos a ver las propiedades del objeto persona, que es con el que estamos trabajando. Limpiamos esto, ejecutamos y como pueden ver aquí nos obtiene pues todos los property names. Ahora si ven, este método hace algo muy similar al método keys, pero hay algunas diferencias. En este caso le voy a poner aquí, por ejemplo, un versus con keys. Y bueno, en este caso voy a escribir aquí que keys lo que hace es que retorna solo las propiedades enumerables.
Ya vimos que si aquí nosotros definimos que una propiedad no sea enumerable, no va a aparecer cuando la imprimamos y tampoco va a aparecer cuando la pasemos por el método keys. Pero aquí, bueno, keys, el método que tenemos aquí, que es get own property names, en este caso retorna todas las propiedades. Esto sin importar si estas son numerables o no lo son. Así que bueno, esto sería hoy todo por parte de los métodos de objetos. Todavía no terminamos en sí con los objetos. Cuando sigamos viendo programación orientada a objetos y todo eso, pues vamos a ver todavía más propiedades, pero estas son las fundamentales. Las que vamos a estar utilizando pues más seguido van a ser keys, values, entries, from entries y bueno, free sobre todo cuando queramos evitar que un objeto se modifique. Estas de aquí abajo por lo general es assign, define property, el trabajar con los descriptores. Por lo general no las vamos a estar utilizando tanto, pero es muy bueno saber que existen. Así que bueno, si hay alguna duda, pues pueden decirla con confianza. Y si no, pues ahorita ya son las 3:20, pues si alcancé a reponer el tiempo que llegué tarde. Así que bueno, si alguien tiene dudas puede decirme y si no, pues nos estaríamos viendo hasta la siguiente clase. No, muchas gracias. Hasta luego. Ok, está bien. Sale pues entonces, nos vemos el lunes y bueno, que estén muy bien. Sale, nos vemos. Gracias, igualmente. Hasta luego, cuídense.